Saludos amigos. Jessica Reyes, Sayuris Bonet y Ricardo Pelman en otra entrega de Consulta Participativa. Este programa que, como saben ustedes, Sayuris Bonet, Jessica Reyes, Ricardo Pelman y la producción general, preparamos con toda la ilusión y con el más profundo deseo de que este contenido, el contenido de esta consulta de hoy, resulte del interés de todos ustedes. Saben ustedes, amigos, que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz y 22 de Aster, y que también estamos en las redes sociales. claro que sí, estamos ahora mismo en vivo a través de Facebook Live, @consulta participativa. Bien, y que también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Consulta Participativa en Facebook, Consulta Participativa en YouTube, @consultapar en Twitter. Y también, amigos, ¿por qué no? Los invitamos con mucho cariño a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, y desde ahí podrán tener de manera directa todos los programas de Consulta Participativa. Sayuris Bonet, que me había abandonado, y Jessica Reyes, que también me había abandonado. Ya estamos de vuelta. Pero ya estamos de vuelta, claro Están que de sí. vuelta porque, caramba, me dejaron solo. Y entonces me decía producción, oye, pero tú te ves como medio triste en el panel. Y digo, sí, es que no están las chicas. Amigos, les prometemos hoy un contenido interesante, un contenido de alto interés humano y social. Para esto vamos a ir a una pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen servicios de igual a contables, constitución de compañías, leyes laborales, expertos en impuestos sobre la renta y en todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares, Cabrera y Asociados es que una vez usted se pone en contacto con ellos, la curva de valores, la flechita de valores, como usted tiene en su pantalla de su empresa o negocio, debe ir de manera ascendente. Olivares, Cabrera y Asociado está en la Avenida Independencia, en la Torre Atalaya del Mar, kilómetro y 10,5, suite A223. Y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares, Cabrera y Asociado a su dirección electrónica telioolivares@hotmail.com. Amigos, y el mensaje, el acostumbrado mensaje de la doctora Lourdes Opperman. La doctora Opperman, quien es especialista en prótesis y rehabilitación bucal, le dice que no tiene por qué ocultar más su sonrisa. La doctora Opperman también ofrece los servicios de estética dental, implantes dentales, coronas, puentes, en fin, todo lo que usted necesita para su salud bucal y la estética de su sonrisa se lo ofrece la doctora Opperman. La doctora Opperman trabaja exclusivamente por cita y está en los teléfonos 809-682-3253 y 809-846-0582. Y el gabinete de la doctora Opperman está en la avenida Winston Churchill, 820, en el segundo nivel de la Plaza Palmera. No oculte más su sonrisa. Contacta a la doctora Opperman. Amigos, y a propósito de lo que es ya nuestra campaña de 1 año y 6 meses contra la violencia de género, contra el feminicidio, contra el abuso a la mujer, hacía mucho, por así decirlo, que no teníamos que comenzar nuestro programa con una mala noticia. Esta no se trata
de un feminicidio ni de una agresión en particular, sino de unos datos de ONU Mujeres que señala que el 17.8% de las mujeres en todo el mundo, óigase bien, en todo el mundo ha sufrido o sufre una agresión física o sexual. Cerca de una de cada 5 mujeres, señores, son maltratadas, son abusadas por parte de su pareja. Y esto fueron datos de 2018. Recuerdan ustedes, amigos, que durante todo el 2018 estuvimos denunciando cada abuso, cada feminicidio que se cometía en nuestro país y en el mundo en sentido general contra las mujeres. Y les recordamos de nuevo a nuestros amigos varones de Consulta Participativa y de todos aquellos que nos siguen, que ella es hija, madre, prima, tía, sobrina, compañera, amante, pero también quiere ser abuela. Ella protege tus sueños. Ella alegra tu despertar. Respáldala. Ayúdala. Protégela. Guíala. No eres su dueño. No la mates. Cuídala. Es triste cuando uno tiene que referirse a cifras como estas. Pero no cejaremos en referirnos al tema y en poner este pequeñito granito de arena que al lado de estas 2 jóvenes y bellas damas, yo trato con toda la sensibilidad del mundo, tratando de que ustedes, amigos televidentes, reconozcan que no son de su propiedad. Amigos, y el día estuvo caldeado hoy por la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, el señor Camacho, se refirió a las exigencias de algunos diputados del hemiciclo de que él debía ordenar la retirada de los alrededores del Congreso a los militares, pedir a los militares y a los policías que se retiraran de él. Y el presidente de la Cámara pues contestó que a él no le den clases de seguridad, que él se la sabe. Y dijo que se estaba hablando de incendiar el Congreso y que era su responsabilidad tomar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger el Congreso. Realmente esa es una de las potestades y de las obligaciones del presidente de turno de la Cámara de Diputados o del Senado de la República. Insistió en que él debe garantizar la seguridad de todos sus compañeros y del hemiciclo en sentido general. Creemos que sí, creemos que sí. Y a propósito de eso, mañana, según pues anunció el doctor Bauta Roja, mañana están convocadas unas 20.000 personas para acercarse al Congreso Nacional para manifestarse contra la reforma constitucional. Yo entiendo, este es mi humilde parecer, que los asuntos que conciernen a la Carta Magna en materia de legislación, de modificación o de lo que fuere pertinente hacer, creo que la misma Constitución señala cómo hacerlo. Y creo que un sistema democrático como el que vivimos, esos asuntos se deben dirimir dentro del hemiciclo. Y si la mayoría decide, porque las leyes se aprueban por mayorías, si la mayoría decide aprobar tal o cual proyecto de ley, trátese o no
de una reforma a la Constitución, pues en los sistemas democráticos la mayoría tiene la razón. Y tengo entendido que de esa forma es que se legisla desde la Carta Sustantiva hasta todas las leyes que se conocen allí, que se aprueban allí y que tiene que ver con todos nosotros. Creemos que es un asunto, no sé, constitucional, pero la Carta Magna establece, amigos, según tengo entendido, cómo, qué sé yo, hacerle, ¿verdad, Jessica? Cualquier tipo de enmienda a la Carta Magna, no sé. Y una noticia buena para cerrar mi comentario de hoy, señores, la niña de 3 meses que había sido denunciada, que se desaparecida, no desaparecida porque la niña no puede caminar, fue raptada. Se usó un término de sustraída. Para mí, que eso fue un rapto, un secuestro, no sé, las intenciones no sabemos, pero de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, durante un operativo de búsqueda en San Juan de la Maguana, esta niña fue encontrada el pasado sábado 22. La madre de la niña salió a hacer una diligencia y cuando retornó no encontró a su niña. Ya hay personas arrestadas en este sentido y Yuleidi Cordero Tavera, Julie, de 27 años, quien estaba junto a Francisco Antonio Arias Perdomo, alias Frank, de la misma edad, están bajo arresto. Esperemos que la autoridad pues, actúe en consecuencia y los responsables de esto que no solamente se reduce a un simple secuestro, porque imagínense ustedes sustraer, secuestrar a una bebé de 3 años que no se puede valer. De 3 meses. De 3 meses, perdón, sí, 3 meses, Sayuri, que no se puede valer por sí misma, eso puso a mi juicio en riesgo la vida de la bebé. Así es. Chica. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la hipoacusia o como también se le conoce como sordera o deficiencia auditiva. Esta consiste en la incapacidad de oír de forma ya sea total o parcial de uno o de ambos oídos y ocasiona en los niños que tengan problemas en el habla. Existen diferentes causas de la hipoacusia. Está la hipoacusia conductiva, que esta ocurre por problemas en el oído medio, ya sea que haya un cúmulo de líquido o que los tímpanos no funcionen. También está la neurosensorial, que esta se da porque los problemas se radican en el interior del oído y ya aquí las terminales nerviosas están afectadas. Y está la hipoacusia congénita, que esta acompaña al niño desde su nacimiento. Esta patología puede estar relacionada con la exposición a sonidos intensos, como son máquinas de gran potencia, música fuerte, armas de fuego, autos con motores ruidosos, entre otros. Dentro de algunos de los síntomas está dificultad para oír en ambientes ruidosos, dificultad para diferenciar sonidos agudos, sensación de estar en desequilibrio o mareado y zumbido y ruidos en el oído. Los doctores recomiendan que cuando se tenga alguno de estos síntomas o la persona pues esté perdiendo la sensación de oír, pues que acuda al doctor a los fines de que estos puedan ser tratados. De igual forma, estos indican que se debe de tener un cuidado extremo con los oídos y recomiendan usar audífonos grandes que cubran todo el oído y con un volumen de música pues moderado, y prohíbe que se introduzcan hisopos así como otro instrumento en los oídos. Sí, y oye, y cuando se introduce el hisopo estamos muy bien, pero estamos muy personas bien. que he visto con una pluma de ave. O no, con un en los oídos, sí, con otras y cosas. con otras cosas, o sea, que eso es ir con Una la llave. llave, Ahí me un señala pincho. José Luis que con una que No, con y la las llave mujeres sí, con es un cierto, pincho eso y es eso. Eso es. Pero el tema de Sayuri, que es sobre la libertad de expresión, vamos a ver si podemos escuchar este comentario. Tal como mencionó Pelman, mi comentario de hoy es sobre la libertad de expresión. A propósito de que muchas personas quieren hablar en estos días,
quieren ejercer ese derecho. Vamos a ver en qué consiste. La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque establece que todos tendrán derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, independientemente de fronteras, ya sea oral, por escrito o por algún material impreso, en arte o en cualquier otra forma que se decida. La versión del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo enmienda agregándole una parte muy importante que debemos tener en cuenta, que esto conlleva deberes y responsabilidades especiales y por lo tanto debe estar sujeto a restricciones, porque tu derecho termina donde empieza el derecho de los demás y no puedes jugar con la reputación de las personas. Por lo tanto, la libertad de expresión tiene límites comunes, como la difamación, la calumnia, la obscenidad, la pornografía, la incitación, las palabras de combate, el etiquetado de alimentos, el derecho a la privacidad, el derecho al olvido, la seguridad pública. O sea, estamos hablando de que tenemos límites y restricciones y podemos concluir que aunque vemos que este derecho es violentado a diario porque se coarta la libertad de expresión de las personas, también hay que estar conscientes de qué tanto afectas tú la reputación de las personas haciendo uso de ese derecho que se te ha concedido. Porque hemos visto muchos casos últimamente donde se difama y luego para resarcir no somos tan expresivos. Hasta aquí mi comentario. Así es, ¿no, Sayuri? Hay una recomendación universal que es un refrán muy viejo, que recuerdo de niño, hace muchos años, de eso. El asunto de que póngase un candado en la boca. Volvemos en breve. Bien, amigos, como lo habíamos dicho antes de irnos a la pausa, hoy traemos una invitada que nos satisface mucho recibir en consulta participativa, porque es una persona que tiene que ver con niños, con los niños, con la protección de la niñez. Se trata de la licenciada Catalina Encarnación, quien es asesora nacional de protección de la niñez de Visión Mundial, a quien damos la bienvenida a Consulta Participativa. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por invitarme a su programa. Y aquí estamos con mucho gusto para compartir con ustedes algunas informaciones importantes en el tema de protección de la niñez. Pero hay un pajarito, licenciada, que me dijo por ahí que usted también ha trabajado mucho contra el abuso de género, el asunto de conflictos de pareja, o sea, que usted en el orden familiar ciertamente tiene un trabajo. Y justamente, como a mí me toca hoy hacer la primera pregunta, porque estoy rodeado de damas, hay un decálogo que tengo entendido que las Naciones Unidas en el año de 1959 aprobó en relación con los derechos de la niñez. Háblenos de los derechos de la niñez. Sí, bueno, primeramente quisiera antes de entrar a responder esa pregunta con relación al tema de los derechos de la niñez, me gustaría de entrada hacer quizá una pequeña introducción sobre lo que es nuestra institución, World Vision. Entonces, para después entonces abordar la pregunta que me está haciendo. World Vision es una organización cristiana, trabaja a favor de la niñez en República Dominicana y trabaja en comunidades vulnerables. World Vision es una confraternidad internacional de cristianos, está en un promedio de 99 países a nivel de América Latina y el Caribe. World Vision también, cuando llegó a República Dominicana, fue en el año 1989, ya vamos a cumplir 30 años. 30 años, Toda 30 una vida. años en el país trabajando a favor
de la protección a favor del bienestar de los niños, niñas, adolescentes en comunidades vulnerables, apoyando y fortaleciendo todo el tema desde la familia, desde las comunidades, para que sean seguras para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese trabajo que hacemos de protección de la niñez, de mejoramiento de la calidad educativa para los niños y las niñas, nosotros trabajamos mucho el tema de protección de los niños y las niñas, porque entendemos que los niños y las niñas se están desarrollando en un ambiente familiar, en un ambiente comunitario, en un ambiente social de mucha violencia. Y conectado con eso, entonces, vamos a ver algunas situaciones que violentan lo que son los derechos de los niños y las niñas, y sobre todo esos derechos que usted acaba de mencionar, que se fueron proclamados en esa Declaración de los Derechos del Niño en el 1959. Unos derechos fundamentales que tienen los niños y las niñas. Fue la primera declaración sobre los derechos de la niñez que se hizo en Ginebra, donde se establecieron los principales derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, como el derecho a la salud, el derecho a una familia, el derecho a un nombre y a una nacionalidad, el derecho a la educación, el derecho a la vida, o sea, un sinnúmero de derechos fundamentales que son para los niños, niñas y adolescentes. Esa fue la primera declaración en el año 1959, pero después de ahí se han producido otros instrumentos jurídicos que vienen a garantizar los derechos de la niñez. Y uno muy importante es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La convención, ¿verdad?, que ya contiene unos principios, contiene unas declaraciones, contiene unos derechos mucho más amplios que protegen a la niñez. En ese sentido, entonces, nosotros como país, nosotros hemos firmado y hemos ratificado esa Convención sobre los Derechos de la Niñez, y nuestro país también ha ido dando algunos avances en materia de protección con la creación de marcos legales, con el establecimiento de algunos programas y de políticas que vienen a garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la convención es uno de los instrumentos más firmados y ratificados por todos los países a nivel mundial. Entonces, la convención establece los compromisos y las responsabilidades de los gobiernos, de los estados, de establecer lo que son programas, lo que son acciones para garantizar que esos derechos que están establecidos en esa convención se hagan una realidad en cada uno de los países que la han firmado y que la han ratificado. Bueno, la verdad es que el trabajo que realiza esta institución es muy bonito, tomando en cuenta que pues los niños son el futuro y realmente hay muchos niños que necesitan cariño, que necesitan personas que realmente protejan sus derechos. Y tomando en cuenta el mismo punto que estamos hablando sobre la violencia que hoy en día hay, en donde esta se desarrolla muchas veces en el mismo círculo familiar, yo quisiera que usted nos dijera cómo enfrenta World Vision a estos niños cuando llegan a donde ellos, qué tratamientos le dan, si hay psicólogos, si se adentran en la familia y también hay un trato con la familia o solamente con los niños. Sí. Mira, efectivamente, el tema de la violencia es un tema que afecta grandemente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, en República Dominicana, muchos de los problemas que están sucediendo tienen que ver con la violencia. Muchas situaciones de violencia que viven los niños al interior de su familia, en las comunidades, son violencia que lo están afectando y lo afectan emocional, física y psicológicamente a muchos de esos niños y niñas. Entonces, Visión Mundial, o World Vision como lo decimos ahora,
está trabajando en las comunidades, contribuyendo a que se fortalezcan los sistemas de protección de la niñez. Y cuando hablamos de los sistemas de protección de la niñez, nosotros nos estamos refiriendo a unas estructuras y mecanismos que están establecidas por ley, como son, por ejemplo, los directorios municipales, las juntas locales de protección y restitución de derechos, que tienen que ver con como pequeñas instancias que hay en las comunidades para resolver esos pequeños conflictos que muchas veces se están dando al interior de la familia y que afectan el desarrollo de un niño o una niña. Entonces, las juntas locales de protección y restitución de derechos son como pequeños tribunales en las comunidades. La ley manda que se establezcan esos mecanismos. Debe de existir uno por cada municipio. Igualmente los directorios municipales deben de existir uno por cada municipio. En nuestro país hemos tenido una deficiencia en términos de lo que son la creación de esa estructura y esos mecanismos, y todo nuestro trabajo está en la línea de fortalecer esos mecanismos, de fortalecer esa estructura, generando capacidades en los líderes que la integran para que realmente puedan dar respuesta a las situaciones de abuso y violencia que sufren los niños y las niñas. Entonces, nuestro trabajo va en varias líneas. Una línea tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de protección, que esas juntas locales, que esos directorios municipales funcionen en las comunidades. Y para eso nosotros desarrollamos programas de fortalecimiento de capacidades, como son diplomados en los temas de derecho de la niñez, en coordinación con algunas universidades. Nosotros también le desarrollamos con ellos programas de educación en el tema de incidencia para que ellos puedan hacer procesos de incidencia y empiecen a gestionar en sus comunidades esa estructura y esos mecanismos que la ley manda que deben de existir. Entonces, empoderamos al liderazgo comunitario para que empiecen a gestionar, para que empiecen a demandar que se le instalen esa estructura y esos mecanismos. La otra línea de acción que nosotros tenemos en el programa de protección tiene que ver con fortalecer esa coordinación que debe darse entre las instancias de respuesta frente a un caso de violencia o de abuso. Cuando hay un caso, por ejemplo, de violencia que se da en una escuela, entonces, ¿cómo de la escuela se canaliza ese proceso, esa denuncia, el acompañamiento que se le debe dar desde la escuela, en la parte de orientación y psicología, cómo se puede acompañar al niño o a la niña que ha pasado por este proceso, cómo también se trabaja con los padres para abordar esta problemática y para involucrarlo a ellos también. Y cómo entonces también tú haces la coordinación para que se dé la denuncia frente a las situaciones de maltrato y de abuso que sufren los niños. Es decir, hay unos mecanismos, ahí está la fiscalía, si el caso se reporta de la escuela, entonces cómo tú lo reportas a la fiscalía, cómo llega. Si el caso entró por salud, el niño llegó al hospital, llegó con herida, llegó golpe, con señales e indicaciones de que fue abusado, entonces cómo desde el hospital ese caso también es llevado hasta las autoridades para que las autoridades puedan entonces darle la atención que requiere ese niño o niña. Nosotros, en nuestro trabajo, es como un proceso de facilitar que las instituciones garantes puedan dar los servicios, hacemos las coordinaciones con ellos, para que ellos, nosotros no tenemos en nuestra oficina, no tenemos un psicólogo para dar terapia, ni para un médico para atender una situación de un niño o una niña que requiera. Nosotros lo que hacemos es la coordinación con las instituciones garantes para que le brinden el servicio y le damos el seguimiento y el monitoreo a ese caso hasta tener la respuesta. Catalina, ahí me surge una pregunta. Entonces, el alcance de la organización como tal, ¿cuál es? Porque yo veo que cuando hablas de la protección de los derechos del niño,
haces más énfasis en los casos de violencia física. Entonces, de repente, podríamos estar hablando de que se está trabajando más violencia física porque en la sociedad dominicana eso está muy presente en términos de afectación directa de vulnerabilidad de los derechos de los niños. El bullying. Por ejemplo, pero hay otro tipo de violencia que es la psicológica y otras tantas más. ¿Ustedes como organización trabajan este tipo de violencia psicológica donde el niño no presenta de repente un moretón pero está siendo afectado? Sí, en la comunidad nosotros trabajamos creando un mecanismo que se llama las redes de protección de los niños, niñas y adolescentes. Esas redes de protección están integradas por líderes comunitarios, están integradas por maestros, están integradas por el director de la UNAD, del hospital, del centro de salud que hay en la comunidad, están integradas por líderes de iglesias y ahí están también la Fiscalía, está el Departamento de No Violencia contra la Mujer, está el Ayuntamiento, es decir, están las organizaciones y las instituciones que hacen vida en esa comunidad. Entonces, cuando se están dando casos, las redes de protección no solamente detectan los casos de abuso o violencia física que son, que a la simple vista tú te das cuenta. También las redes están dándole seguimiento a esos casos de abuso, ya sea abusos sexuales. Las redes detectan muchos casos de abusos sexuales y le dan seguimiento, le dan, hacen las denuncias ante las autoridades y siempre hay un monitoreo sobre ese caso. También los casos de abuso psicológico, cuando los niños están expuestos a mucho maltrato, insultos, presión a nivel psicológico, entonces también esos casos son detectados y son remitidos a las instancias correspondientes para darle el acompañamiento. El abuso laboral. El abuso laboral, los niños que están en situaciones de trabajo infantil, los niños que están en situación de calle, son parte de toda la situación que afecta a la niñez. Y entonces, desde nuestro trabajo, nosotros hacemos un trabajo en la línea de la prevención. Primero, trabajamos para que no ocurran estos casos. Acompañamos a la familia, orientamos a los líderes comunitarios, trabajamos con los propios niños, niñas, adolescentes y jóvenes también en las comunidades porque es importante que ellos sepan cómo autoprotegerse, cómo cuidarse, que conozcan sus derechos. Entonces trabajamos con ellos empoderándolos y además de eso, entonces, en todo ese proceso de esos casos que se dan, realmente cuando nosotros coordinamos acciones que son de apoyo, algún apoyo psicológico, apoyo médico. Como tenemos también niños que son patrocinados, apadrinados, en nuestra organización nosotros tenemos un compromiso directo con esos niños y niñas que son patrocinados. ¿Apadrinados por quién? ¿Directamente por la organización o por terceros? No, por terceros, son por personas a nivel internacional que deciden apadrinar un niño o una niña, apoyar. Entonces nosotros tenemos unas oficinas de soporte a través de las cuales se canalizan esos recursos y esos fondos para apoyar a los niños. Justamente y las niñas. ahí, porque ese era uno de los temas que más me preocupaba. En el asunto del apadrinaje, se le explica a las personas que se inscribe con la intención de apadrinar a un niño hasta dónde alcanza el padrinaje y qué se le ofrece o se le garantice al niño con los recursos que aporta el que apadrina al niño. Sí, ciertamente la persona que va a apadrinar dice voy a apadrinar un niño con X cantidad. Entonces, a ese niño o niña que está apadrinando hay una serie de compromisos que asume la organización y que tienen que informarle a ese patrocinador en cuáles cosas realmente se está apoyando a ese niño o a esa niña. Realmente los fondos de patrocinio vienen para apoyar situaciones, por ejemplo, de educación, apoyo para la educación. ¿Educación privada? Ajá, no, educación privada no, educación pública. Entonces lo que se garantiza es que el muchacho o la muchacha pueda asistir a la escuela, que se le están cubriendo sus necesidades primarias. Transporte, merienda. Ajá. Además de eso,
el tema, por ejemplo, si el niño o la niña presenta una situación de salud difícil, ¿verdad? Que requiera intervención, que requiera algún tratamiento, también se le acompaña con eso. Hay unos beneficios que son directos al niño o a la niña, que son eso que yo estoy diciendo, a veces con regalos especiales. No en monetario. Exacto. Eso, no en monetario, sino en otros beneficios materiales que se le entregan a los niños y a las niñas. Pero hay también unos beneficios que son más ya a nivel de la comunidad, que muchas veces, por ejemplo, en una comunidad hay una necesidad que está afectando a muchos de los niños y las niñas, entonces se resuelve un problema y, por ejemplo, en una comunidad que tengan un problema o con el agua, o que tengan un problema con la escuela, o que haya necesidad, por ejemplo, de tener que hacer algunas reparaciones de vivienda y eso, entonces ya eso es como más colectivo para la familia del niño o la niña, o sea. Licenciada, hay dos cosas puntuales en esto. Visión Mundial es una organización que tiene presencia en más de 90 países. Eso es una organización cristiana, es una organización sin fines de lucro, pero Visión Mundial tiene alrededor de 150.000 empleados a nivel mundial y tiene unos ingresos de alrededor de $2 billones al año. ¿Cómo supervisa Visión Mundial que los recursos de apadrinaje sean utilizados y canalizados hacia los niños? ¿Y cómo se le muestra al padrino a tal o cual niño, cuál es el niño en mayor necesidad de ser apadrinado? Esto después de la pausa. Okay. Amigos, el mensaje de la doctora Opperman: no oculte más su sonrisa. Ya usted no tiene por qué ocultar su sonrisa. La doctora Opperman es especialista en prótesis y rehabilitación bucal y quiere ayudar a que su sonrisa sea bella, una sonrisa espléndida, que llame la atención. La doctora Opperman ofrece los servicios de estética dental, implantes dentales, coronas, puentes, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para su salud bucal y la estética de su sonrisa se lo ofrece la doctora Lourdes Sarina Opperman. La doctora Opperman trabaja exclusivamente por cita y está en los teléfonos 809-682-3253 y 809-846-0582. También puede contactar a la doctora Opperman a su correo electrónico doctoraopperman@gmail.com o visitarla a su gabinete en la avenida Winston Churchill, número 820 del segundo nivel de la Plaza Palmera. Licenciada, antes de irnos a la pausa, le dejamos en el aire como 3 preguntas. Hablamos del apadrinamiento, cómo se presenta o identifica o reconoce el posible padrino, a quién va a padrinar, su origen, de dónde viene, quién es, y de lo inmensa que es Visión Mundial. Bueno, sí, el proceso de apadrinamiento de los niños y las niñas es un proceso que implica varios pasos que hay que dar. Lo primero es que cuando la organización decide ir a una comunidad, primero se hace como un levantamiento de información, un diagnóstico de necesidades, ver cuáles son las dificultades que hay en las comunidades, precisamente porque nosotros estamos trabajando en las comunidades donde hay más necesidades, donde hay más vulnerabilidades. Entonces, en ese proceso, es un proceso bien participativo, también participa la comunidad, las comunidades participan. Nosotros hacemos ese levantamiento de información, vemos cómo está la comunidad, hacemos un diagnóstico comunitario de la comunidad. Vemos la situación, cuáles son la situación con relación a los niños y a las niñas,
cuáles son los factores que están incidiendo en las problemáticas que posiblemente estemos levantando en las comunidades. Hacemos también un mapeo sobre las condiciones de las familias en las comunidades. También identificamos cuáles son las estructuras de servicios y las instituciones garantes de derechos que están en esas comunidades y cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que hay en las comunidades en los temas de protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, a partir de que se hace como ese levantamiento, ese diagnóstico, entonces se hace ese proceso y se identifican cuáles son los niños y las niñas como que están en condiciones más extremas, en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y o sea, es un proceso de selección por investigación. Exactamente. Entonces, cuando identificamos cuáles son esos niños que están en esas condiciones, en las comunidades siempre hay uno que otro sector donde los niños y las niñas son más vulnerables, Sí. donde las condiciones de pobreza le afectan mucho más. Entonces nosotros tratamos de que en esa zona donde hay mayor número de niños y niñas que viven en situaciones de pobreza, entonces que sean los niños y las niñas ya no solamente identificados por World Vision, sino también por los propios líderes de la comunidad que están participando en el proceso, que ellos son los que tienen que identificar y decir, estos son los niños que requieren ayuda, estos son los niños que deben ser apoyados por el patrocinio. Entonces, a partir de ahí, con ese levantamiento de información, nosotros empezamos a generar todo lo que son las informaciones para el proceso de apadrinamiento de los niños y las niñas. Hay una oficina, las oficinas soporte, que son las que dan los fondos, como por ejemplo la oficina de soporte de Estados Unidos, la oficina de Alemania, Suiza, esas son las oficinas soporte que dan los recursos. Si ellos dicen, bueno, nosotros estamos decididos a apoyar en esas comunidades el patrocinio de niños y niñas y deciden con cuántos niños quieren apoyar. Entonces ahí comienza como esa relación que se va dando. A medida que van avanzando, ellos pueden decidir, mira, yo quiero aumentar el patrocinio de niños en esa comunidad, yo quiero hacer un crecimiento. Si estaba patrocinando 1000 niños, de repente yo quiero patrocinar 500 niños más, entonces tener 1500 niños. Entonces, eso dependiendo tú ves de las necesidades que van siendo identificadas en las comunidades y también implica ese proceso de rendición de cuentas, de transparentar en lo que se está invirtiendo los recursos que esos donantes están dando para los niños y las niñas. ¿Tienen alguna participación con el gobierno en alguno de los proyectos? Sí, nosotros tenemos, tenemos varios acuerdos con el gobierno. Precisamente nosotros tenemos un acuerdo con el INAIPI. A través de ese acuerdo, nosotros con la vicepresidenta también tenemos... ¿Con Ani? Sí, con la vicepresidenta y con el CONANI tenemos algún acuerdo. Incluso con el CONANI ahora mismo nosotros estamos en un proceso de formalizar un acuerdo mucho más amplio para continuar fortaleciendo los sistemas de protección en todas las comunidades donde nosotros estamos. A propósito de eso, licenciada, el CONANI, el INAIPI, que están haciendo una labor extraordinaria. El INAIPI, Bueno. tuvimos aquí a las personas del INAIPI, están haciendo una labor extraordinaria. Pero a propósito de eso, me asalta la pregunta, ¿tienen ustedes algún segmento especial o procuran proteger o apadrinar a niños huérfanos? No, nosotros casi siempre los niños que están siendo apadrinados son niños que viven o con su mamá o con su papá o con un abuelo, pero realmente siempre casi la mayoría de esos niños viven en una familia completa, con muchas situaciones de pobreza o viven con una padre o que viven con una madre o que viven con la abuela. O sea que es una protección que más de los derechos del niño es una protección casi
a los padres también en el Exacto. aspecto de garantizarle a los padres esa protección, esa conocimiento y tranquilidad de que se le va a ayudar a suplir las necesidades de esos niños. Licenciada, se nos acabó el tiempo. Wow. Tan rápido. No, Qué no, no. rápido. Yo quería hablar un poquito más de todos Sí, los mire, proyectos realmente, que tenemos. como hablamos fuera de cámara, es un tema muy extenso y es un tema donde tendríamos y tenemos en otro programa que tratar sobre los estamentos judiciales, los estamentos de protección, la interactuación con el Estado de manera más efectiva y directa, y de lo que hace realmente World Vision, porque no solamente es en el aspecto de la niñez. Claro que hay Exacto. proyectos y Sino- programas. Entonces, World Vision tiene varios proyectos muy interesantes para todas las clases de seres humanos en el país. Licenciada, muchísimas gracias. Queda comprometido World Vision para una próxima comparecencia aquí en una consulta participativa. Chicas, y ustedes, amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega y ya no me van a dejar solo. No.